Aquí tenemos un nuevo ejercicio de lo que es el estudio de la mecánica de fluidos, propiamente la presión, que nos dice que vamos o tenemos un cuerpo cilíndrico, que aquí ya estamos trabajando con cuerpo, volumen, un cuerpo cilíndrico de masa de 240 kilogramos, la cual está en posición vertical, quiere decir que está en forma de columna, y ejerce una presión de 240 pascales. Sistema internacional, no olvidemos, los kilogramos también es sistema internacional de masa. Sobre la base, quiere decir que en la base del cilindro, donde está apoyado el cilindro, ahí está la presión. Con esos datos vamos a calcular, observen bien, el radio del cilindro. ¿Cuál es el radio del cilindro que tiene la fuerza? Entonces vamos a anotar en nuestro cuaderno de anotaciones los datos para empezar nuestro cálculo. Ahí tenemos en nuestro cuaderno de anotaciones, vamos a extraer nuestros datos. Fíjense, para que tengan referencia un poquito, voy a hacer una pequeña gráfica. Esto sería nuestro cuerpo cilíndrico. Este es un cilindro, por si no se acuerdan. Este está apoyado en su base. Esta sería la base, donde está apoyado. Y nos pide hallar este radio. El radio es la base del cilindro. Muy bien. Saquemos nuestros datos. Ya explicamos por qué siempre sacamos nuestros datos. El cuerpo del cilindro tiene una masa de 240 kilos. Ya lo dijimos, vamos a trabajar sistema internacional. En posición vertical, esta es la posición vertical. La presión que está en la base dice que es, vamos a anotar aquí la presión de 240 pascales. Ahí está. Con esos datos vamos a calcular el radio de dicho cilindro. No olvidemos que el radio es circular. Es un círculo. Y al hablar de círculo, ya lo vimos en anteriores ejercicios que necesitamos un área en el cual el área del círculo tenemos que hallar. Fíjense, solo de mirar esta pequeña gráfica nos estamos dando cuenta qué es lo que vamos a ir calculando de más. No tenemos área. Y al hablar de área, recordemos que la fórmula fundamental de la presión es fuerza sobre área. Es decir, si yo miro mis datos, tampoco tengo la fuerza que ejerce este cilindro en su base, por tanto, tampoco lo tengo. Es decir, que se requiere calcular. Entonces, para poder hallar cada uno de ellos, ¿qué vamos a hacer? Ir calculando al respecto, paso a paso. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Hallar la fuerza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se preguntarán. Para poder aplicar esto, hallar la fuerza, ya anteriormente en algunas definiciones habíamos dicho que cuando tenemos masa, la masa nos va a dar una fuerza. Y lo habíamos visto en la parte teórica que podemos calcular el peso de un cuerpo. Como vemos acá, tampoco tenemos un peso de un cuerpo. No confundir esta P mayúscula con presión con esta P minúscula que va a ser el peso. Y al hablar de peso, vemos que la formulita dada también nos lo habían explicado en la parte teórica. Aquí lo tenemos. Vamos a mostrar nuestro documento. Aquí tenemos la fórmula de nuestro peso. Peso igual a masa por gravedad. Vemos que aparece la gravedad. Es decir, que en mis datos voy a agregar la gravedad. Como estamos trabajando en el sistema internacional, ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, primer paso que vamos a hacer va a ser calcular el peso del cuerpo. Y al hallar este, voy a ponerle aquí de referencia, este peso me va a permitir hallar al mismo tiempo la fuerza. Porque no olvidemos que el peso de todo cuerpo es una fuerza que ejerce la acción de la aceleración de la gravedad sobre la Tierra. Entonces, lo primero que voy a colocar acá, que peso es igual a fuerza.
Es decir, si hallamos el peso, hallamos la fuerza. La fórmula de peso nos dice que peso igual a masa por la aceleración de la gravedad. Y esos datos los tenemos. Sustituimos masa, 240 kilos, multiplicado por el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, una simple multiplicación algebraica. Saquemos nuestra calculadora, 240 por 9,8, respuesta 2352. 2352. Ya vimos en el anterior ejercicio que kilogramos sobre metro, perdón, por metro sobre segundo al cuadrado, eso me queda newton, unidad de fuerza. Si ya calculé el peso y dijimos inicialmente que peso es fuerza, es decir, que la fuerza de este cuerpo cilíndrico ejercida en su base es también 2352. Listo, ya tenemos la fuerza. Algo importante para poder calcular y aplicar. Una vez calculada la fuerza, ahora vamos a calcular el área. ¿Cómo vamos a hallar el área? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a hallar el área? Entonces, siguiente paso, vamos a poner acá, vamos a calcular el área de este cuerpo cilíndrico. No olvidemos, y lo habíamos visto ya inicialmente, en el inicio del tema, que presión es igual a fuerza sobre área. En este caso vamos a poner área del círculo. Fórmula fundamental de presión. Si observo, ¿tengo fuerza? Sí. ¿Tengo presión? Sí. Entonces, con la fórmula dada, voy a despejar el área del pequeño círculo. Entonces, al despejar, recordemos las nociones de despeje de fórmula, la incógnita está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, me queda presión por área igual a fuerza. Finalmente despejo área, la presión que está multiplicando pasa a dividir, quedándonos fuerza sobre presión. Y esa sería nuestra fórmula aplicada. Sustituimos nuestros datos. Fuerza, busquemos la fuerza, 2352 newton dividido la presión, pascales, 240 pascales. Vamos a hacer una pequeña referencia para saber qué unidad de medida nos va a quedar. Tenemos newton con pascal. Fíjense, no he calculado ahora para saber la unidad de medida que nos va a quedar. Newton es igual a pascal es igual a newton sobre metros cuadrados. Como ven, automáticamente newton con newton se elimina y me va a quedar la unidad de medida de área, en este caso en metros cuadrados. Ahora ya sabemos qué unidad de medida me va a quedar. Reemplazamos en nuestra calculadora 2352, ahí lo tenemos. Ese 2352 debe dividirse entre 240 dividido, ahí ven, 240, respuesta 9,8. A ver, 2352 dividido 240 me queda 9,8 metros cuadrados. Ahí tenemos ya calculada el área. Una vez, ¿para qué me va a servir esta área? Para poder hallar finalmente el valor del radio, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, el último paso, fíjense, ahora vamos a calcular el radio del círculo. Y no olvidemos, ya lo habíamos visto en anterior ejercicio, si hablamos de círculos, el área del círculo dice que era igual a pi por radio al cuadrado. Esta era nuestra formulita, que ya habíamos hecho de ejercicios anteriores. Entonces, con esta fórmula nos pide hallar el radio. Área la acabamos de hallar. Pi ya sabemos que es un valor definido de 3,1416.
lo que voy a hacer es despejar de esa fórmula ya definida matemáticamente el radio. Entonces, voy a voltear toda la expresión pi por radio al cuadrado. ¿Por qué lo estoy volteando? Para poder hacer que mi incógnita quede al lado izquierdo. Me queda área del círculo. El pi que está multiplicando paso a dividir. Y vemos que mi incógnita está con potencia. Entonces le aplico la raíz de acuerdo a la potencia. Como la potencia es cuadrada, aplico raíz cuadrada. Y lo aplico en ambos miembros. Con esto, observen bien, se va la potencia de la incógnita. Y me queda finalmente el radio, va a ser igual a la raíz cuadrada del área del círculo dividido pi. Sustituimos, simplemente hacemos la sustitución. Radio va a ser igual al valor del área. Nuestra área dice que quedó, veamos, 9,8 metros cuadrados. 9,8 metros cuadrados. Dividido entre pi. Lo voy a anotar el valor real, 3.1416. Cuando hacemos en calculadora, no olvidemos que esto nos lo da directamente la calculadora. Vamos a sacar el valor de la división. La raíz va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a nuestra calculadora, 9,8. Anotamos 9.8. Dividido entre pi. No olvidemos que aquí tengo mi valor pi en mi calculadora. Entonces, dividido entre pi. La respuesta es 3,119. No olvidemos que no hemos extraído la raíz. 3,119. Unidad de medida, metros cuadrados. Finalmente, vamos a sacar el valor. Anotamos raíz cuadrada. Aquí está la raíz cuadrada de 3.119. La respuesta final, 1,76. 1,70. Unidad de medida. ¿Qué me va a quedar? Metro cuadrado. Este cuadrado, al ser igual que la raíz, se tacha o elimina y me queda la unidad de medida de longitud en metros. Es decir, que el radio de esa columna, de la columna del cilindro, es de 1,76 metros. Y de esta manera hemos calculado nuestro ejercicio.